Bueno, pues tengo la enorme suerte de tener amigos con muchos conocimientos, con mucha preparación para hablar de diversos temas. Y como el tema de las vacunas y el COVID está bastante en boga últimamente y hay bastantes informaciones que están saliendo al respecto, pues he decidido traer a un científico que os va a ilustrar perfectamente. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues el tema del COVID, evidentemente, bueno, pues monopolizó prácticamente nuestras vidas hace 4 años, algo más de 4 años, y las vacunas fueron un asunto bastante relevante, ¿no? Bueno, en la gestión de la pandemia. Y hoy traigo un amigo científico, catedrático de farmacia de la Universidad Vasca, Gorka Oribe, para que nos dé, bueno, pues la información que él tenga, ¿no? Sobre la relevancia, ¿no?, que tuvieron estas vacunas, lo que supuso el COVID y, oye, cuál es su valoración también incluso sobre los reconocimientos que ha hecho, creo que AstraZeneca, sobre posibles consecuencias, ¿no?, efectos secundarios de las vacunas. Así que le presento ya mismo a Gorka y te agradezco muchísimo que estés por aquí. Un placer estar contigo. A veces hablamos del Madrid y de nuestras cosas. No pensaba yo que íbamos a hablar de vacunas algún día, pero mira, este canal creo que ha generado la oportunidad para hacerlo. Bueno, pues nada, un placer, Ramón. Estoy feliz de estar aquí en tu canal. Si me lo hubieras dicho hace unos años, pues no hubiera encontrado realmente el contexto, pero realmente si vamos a hablar un poquito de ciencia, de vacunas, pues estoy feliz también de contribuir y nada, un placer estar contigo. Nada, de verdad que el placer es mío. Algo más de 4 años, ¿no? Desde que, bueno, pues desde que el COVID, ¿no?, apareció o la COVID, ¿no?, apareció en nuestras vidas, ¿no? Esa pandemia mundial que desgraciadamente se llevó a muchas personas, que bueno, tuvo un origen, parece ser, ¿no?, en China. Si quieres meterte en cuál pudo ser el origen o los motivos, adelante. Yo no soy Ujú. capaz, ¿no?, desde luego, de exponerlo mucho. Pero el caso es que nos afectó absolutamente a todos, ¿no? Y que conllevó una serie de medidas muy restrictivas y bueno, y mucha polémica, ¿no? Lógicamente. Entonces, por entrar en el tema, me gustaría que nos dieses tu visión, ¿no?, sobre lo que supuso, sobre, bueno, lo que quieras valorar, ¿no?, sobre este hecho, que me consta que lo Bueno, estudiaste con mucho detenimiento. sí, sí. Bueno, realmente fue, desde el punto de vista personal, digamos, mi entrada también más a las redes sociales, como bien conoces, a Fíjate, través de lo que fíjate. era la plataforma Twitter, ahora X, un poco como intento, ¿no?, de compartir conocimiento que, bueno, pues yo creo que a la postre a la gente le fue bastante útil, ¿no? Esa posibilidad de convertir la ciencia, los trabajos científicos, pues en mensajes, ¿no?, en información que llegara a todo el mundo. Pues, ¿qué te voy a decir, Ramón? Fue duro, fue obviamente complicado, la peor situación sanitaria que hemos vivido la humanidad en los últimos 100 años, global. Bueno, pues acuérdate, hace 4 años todos en casa, sin saber muy bien qué estaba ocurriendo, con múltiples y múltiples preguntas y muy pocas certezas, ¿no? Yo suelo decir que era el Walt Disney de los apocalípticos, ¿no? De todo lo que es el fake news, ¿no? Porque indudablemente era un momento propicio, ¿no? Pues para, bueno, pues sacar muchos bulos, información además poco consistente. Eso también me llevó un poquito a impulsar algo de información y desde luego pues un momento duro, complicado y en el que se dieron pues muchísimas circunstancias, ¿no? Un virus nuevo, una enfermedad nueva, como tú decías, Ramón, pues es una zoonosis, una enfermedad donde el patógeno, el virus en este caso, pues efectivamente viene de un animal. Nos tenemos que acostumbrar a este palabra tan raro porque nos amenaza por ahí también una cosa que se llama gripe aviar, que igual un día en un capítulo extra espero que no tengamos que darle mucha cobertura, ¿no? Pero preocupa también a la comunidad científica, una nueva enfermedad y nos quedamos pues desprovistos, ¿no? No teníamos, acuérdate, ni mascarillas, ¿no?, como para Sí. pensar en medicamentos y como para pensar en vacunas, que sin duda alguna pues fue uno de los motivos centrales de conversación y de discusión durante mucho tiempo. Completamente, ¿no? Hubo, antes de meternos en el tema de las vacunas, hubo hasta debate, ¿no?, anterior y posterior sobre la eficacia de las mascarillas, sobre si realmente había métodos para evitar el contagio o se demostraron inútiles después, ¿no? También por ser un patógeno nuevo, ¿no? Un patógeno desconocido y que pilló, parece, por sorpresa, ¿no?, a demasiadas autoridades.
¿Tú tienes ya una visión clara sobre si realmente no nos metemos en temas políticos, que quede claro, porque además aquí hubo gobiernos de todos los colores en todos Sí. los países y, bueno, cada uno me imagino que adoptó la estrategia que consideró que más oportuna, pero tú tienes más o menos claro por si volviese a pasar, ¿no? Por si volviese a haber un, ¿no? un coronavirus, ¿tienes claro lo que funcionó y lo que no funcionó? Sin meternos todavía en las vacunas. Sí, bueno, a ver, yo creo que después de pasar todo este tiempo hay cosas que, siendo fríos y pragmáticos, podemos decir que, bueno, pues quizás no estuvieron a la altura. Yo creo que la comunicación, la información, a veces la toma de decisión se hizo con determinada lentitud en algunas situaciones y eso que teníamos un plan de preparación frente a las pandemias en España, digo, bastante bueno, pero yo también, Ramón, siempre he sido muy cuidadoso, ¿no? Con toda esa parte política, porque intentando ponerme yo en el papel de un consejero, ¿no? Ya no te voy a decir de un ministro, pues la verdad es que tuvo que ser muy complicado, ¿no? Decisiones muy complicadas, situaciones totalmente novedosas. Acuérdate de las residencias, acuérdate de todo lo que estaba Sí. ocurriendo. Entonces, en ese sentido, soy bastante respetuoso porque en esos momentos la toma de decisión fue complicada. Por ejemplo, una de las cosas que costó mucho, yo creo que por temas culturales, ¿no? En nuestro país, igual en algunas zonas asiáticas están más acostumbrados, es el uso de la mascarilla. Generó mucha polémica, siempre está ese punto de obligatoriedad. Oye, ¿por qué me tienen que obligar a mí, no? A mí déjame, ¿no? Pero yo creo que es importante también culturizar a la gente que cuando se produce una situación como esta, una epidemia o una pandemia, ¿no? Claro, es que vivimos en una sociedad, esto es un tema colectivo, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando se habla de inmunidad colectiva significa que tenemos que intentar todos protegernos al máximo porque entre nosotros también vive gente, como bien sabes, que tiene enfermedades duras como el cáncer o son inmunodeprimidos o están inmunosuprimidos. Y esta gente a veces no tiene tantas facilidades como nosotros, no puede tomar Mm. medicamentos, no puede tomar vacunas. Si no nos protegiésemos los demás, pues la situación sería todavía más dantesca, ¿no? Yo siempre digo que cuando tú no quieres vivir en comunidad, pues oye, vete al desierto, vete al monte, vives tú, pero si vivimos todos, pues tenemos que adquirir determinados comportamientos. Por ejemplo, la mascarilla se ha visto que ha sido una herramienta pues muy sencilla, barata, económica, que ha permitido pues parar muchas infecciones. Es difícil cuantificarlas, pero desde luego mucha gente pues no se ha contagiado, ¿no? Más aún cuando supimos que este virus se pasaba por el aire, ¿no? Acuérdate que al Claro. principio no sabíamos si era el contacto, nos dábamos más geles que poner mascarillas, ¿no? Y Eso es, hoy ya justo. se sabe que este ha sido un virus de transmisión respiratoria. Omicron ha sido además de los más contagiosos y por lo tanto la mascarilla, por ejemplo, fue una de las cosas que funcionó. O sea, mascarilla y aislamiento sí, por ejemplo, el tema de los geles, no, ¿no? Se No, demostró posteriormente efectivamente. que no era eficaz, tampoco de todas las medidas, la verdad es que era la menos invasiva, ¿no? O la menos restrictiva Mm, de libertad, pero mira, es una experiencia que se ha adquirido, me imagino que para el futuro. mm, Claro, de repente, Gorka, aparecen las primeras vacunas, ujú. AstraZeneca, joder, ¿cómo se llamaba Pues la? teníamos la de Johnson Johnson y luego las dos vacunas con esta nueva tecnología, que si quieres luego le damos un minuto, pues estaba Pfizer y Moderna. Yo Fa- creo que esas eh, fueron las Eso cuatro que es, hemos jugado aquí. Mm, eso es. Y claro, nos habían explicado, ¿no? Algunos científicos, no sé si tú también entre ellos, es posible que sí, mm, que bueno, pues normalmente el periodo, ¿no? Para concebir una vacuna, pues es muy largo, ¿no? Es incluso de ujú, varios años, porque haces, digamos que, pues muchas pruebas, te vas asegurando de los efectos secundarios. Claro, aquí no había tiempo, ¿no? ujú, Entiendo que en ese momento se pensaba que no había tiempo para llevar a cabo todo el proceso y aparecen las vacunas antes de lo previsto o de lo habitual, por lo menos, ¿no? Em, que esto ha podido tener algún tipo de relevancia y qué relevancia, y valga que repita la pregunta, tuvieron las vacunas para que de repente pues, pudiésemos volver a salir de casa, nos quitásemos la mascarilla y hoy en día el COVID, salvo que me lo corrijas, o la COVID, salvo que me corrijas, no sea un problema, ¿no? Que estemos viviendo. Bueno, sí, yo creo que, como todo, te digo, la información, ¿no? La formación de la sociedad a nivel científico, pues en algunos casos no es muy completa, ¿eh? También es normal porque hay temas que son muy complejos y yo lo entiendo. Es verdad que yo creo
que durante estos años nos hemos ido formando, ¿eh? Hemos ido adquiriendo palabras que antes eran rarísimas, ¿no? Inmunidad de rebaño, Sí, anticuerpos, cosas así rarísimas. Pero yo entiendo que mucha gente ya se extrañó de que tuviéramos las vacunas tan pronto, ¿no? Esto es un error de concepción, porque las tecnologías, el conocimiento, se llevaba labrando durante muchos años. Te estoy hablando décadas. La tecnología del RNA mensajero llevaba 20, 30 años, ¿no? Con ensayos que algunos no salían bien, se volvía a mejorar. Entonces, no es que se empezara de cero. Ya había unas bases de conocimiento, desde luego, como bien sabes, vacunas se están utilizando y lo que son los conceptos generales se dominan afortunadamente desde hace años. ¿Qué es lo que se aceleró? Lo que se hizo fue un tipo de ensayos clínicos, digamos, de más gente, con muchos más voluntarios, más importantes, ¿no? En dimensión, con plazos de ejecución más cortos, donde las agencias regulatorias todo fue más rápido. Digamos sí. que mucha de la burocracia se limitó, pero es normal. Nosotros no podíamos estar 4 años. ¿Tú te imaginas 3, 4 años esperando a tener una vacuna y viviendo todos la situación que teníamos, no sé, mayo, junio? Era imposible, Se pero era hunde la economía imposible mundial. Sí, 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 se hunde. efectivamente. O sea, era inviable, ¿no? Entonces, eso se aceleró, pero no, eso no implica que no se tomaran las medidas de eficacia y seguridad, ¿eh? Todos los ensayos clínicos se han publicado, han sido transparentes, se han realizado de una manera óptima y en ese sentido, la verdad, no hay muchas dudas, ¿no? Este es un aspecto que yo creo que tiene que quedar claro, porque si no se hubiera hecho así, las agencias regulatorias no las hubieran aprobado. Ten en cuenta que esto que nos ha pasado, lo de la pandemia, la peor situación de los últimos 100 años, también ha venido asociada a la mayor vacunación de la población humana que jamás ha vivido, ¿no? En Claro, nuestra especie, ¿no? O sea, han sido millones y millones. Imagínate si algo pasa mal y toda la gente empieza a tener problemas, ¿no? Y como bien claro. sabes, aunque vamos a hablar de algunos de los problemas y efectos adversos, se puede decir que la vacunación ha sido muy satisfactoria, ¿no? En términos, digamos, de relación beneficio-seguridad. Claro, comentabas antes, ¿no? Tú con mucha naturalidad, porque es tu jerga, es tu mundo y lo conoces, ¿no? Esa nueva tecnología basada en el ARN mensajero, que ya llevaba muchos años de investigación y que permitió seguramente, bueno, estar en un proceso de maduración, ¿no? Muy importante a la hora de emprender, ¿no? Este reto, ¿no? De hacer esas vacunas. ¿En qué consiste o qué novedad Mm. incorporaba, digamos, esa tecnología sobre la tradicional? Mira, yo creo que igual para los que nos están oyendo y escuchando y viendo puede ser muy interesante primero recordar un poco qué es una vacuna, ¿no? La vacuna es Eso un es. medicamento y me dirá la gente, pero ¿cómo un medicamento? Si un medicamento es un analgésico, es un antiinflamatorio. Sí, es que hay medicamentos que sirven para tratar problemas y otros para prevenir. Bueno, pues las vacunas se utilizan para prevenir enfermedades. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues de una manera muy genérica, lo que vamos a intentar es coger un trozo, una pieza, ¿no? Del patógeno. El patógeno puede ser un virus, como en la pandemia de la COVID, pero sabes que hay patógenos que son bacterias, que algunas son muy Sí, problemáticas. También hay hongos que también generan enfermedades. Entonces tú le coges una pieza, un trozo, ¿no? Una proteína, ¿no? O un péptido, algo que sea específico de ese patógeno y lo metes en el organismo, ¿no? A veces, cuando es el virus, un virus el que nos produce la enfermedad, se puede coger el propio virus, se mata al virus y se introduce ese virus en el cuerpo. Al estar muerto no te va a producir la enfermedad, pero claro. ya llama la atención de nuestra respuesta inmunitaria. Otra forma es coger ese virus, esa bacteria, se llama atenuarla. Es como que le pegas un par de golpes, la dejas Sí, medio cao, vive, pero no te produce la enfermedad, pero es lo sí, suficientemente activa como para producir la enfermedad. Bueno, pues tenemos virus, por lo tanto tenemos vacunas de virus o de patógenos muertos, atenuados, se pueden utilizar proteínas, se pueden utilizar adenovirus o vectores virales y de repente surge esta nueva tecnología. Esta tecnología lo que hace es, no es tanto meterte esa proteína, esa especie de residuo del patógeno, sino te mete una información genética. Es como que te mete un código y con ese código te lo mete en el músculo y tus propias células del músculo producen esa patógeno, esa proteína, ¿no? En el caso de la COVID, lo que se ha hecho es una proteína que se llamaba la spike, la proteína S, es suficientemente estimulante para la respuesta inmune y en vez de meter la proteína o meter el virus, que eso sería un poco arriesgado, se mete una información genética, un código
Y cuando ese código llega a nuestras células, a nuestras propias células, empiezan a producir esa proteína. Entonces, esto es bastante interesante porque por primera vez no se tiene que introducir nada del patógeno, sino simplemente Sí. se mete un código. Y por cierto, ese código en cualquier momento se puede cambiar y eso hace que la vacuna sea fácilmente adaptable. Entonces, esto mismo que te he explicado, pues para la COVID-19, que han funcionado muy bien, ahora se está intentando, por ejemplo, para un tumor, para un cáncer, ¿no? Tú tienes un tumor y hay en el tumor alguna célula que es diferente a las normales que tenemos. Si tú consigues esa célula y consigues esa información, podrías tener una vacuna tipo RNA mensajero con la que tu cuerpo fabricaría ese agente que es diferente, típico del tumor, y así tu sistema inmune lo reconoce. En definitiva, lo que queremos con las vacunas es que nuestro sistema inmunitario reconozca a ese patógeno, pero de una manera fácil, sencilla. ¿Para qué? Para que si el día de mañana nos ponemos en contacto con él, tengamos todos los mecanismos preparados para actuar frente a él. Y esto es lo que nos está pasando ahora. Qué interesante es, bueno, ese tema también que abres, ¿no? Aparte de la explicación que la he entendido yo, así que seguro que lo han entendido también todos los que estén viendo este vídeo. eh, esa posibilidad que abres de que se pueda luchar contra ciertos tumores o ciertos cánceres a partir de vacunas, ¿no? Yo creo que es como el sueño, ¿no? El sueño de un científico, el sueño de un paciente, el sueño de cualquiera, encontrar métodos tan aparentemente sencillos o poco invasivos, ¿no? Para el paciente para combatir contra enfermedades, bueno, pues que ya sé que la Ujú. evolución de la medicina va haciéndolas cada vez más vencibles, ¿no? Más batibles o más crónicas, pero que, bueno, sin duda siguen siendo, pues, causas de mortalidad tremendas, ¿no? En la población. O sea, mm, y seguiremos ahora, ¿no? Con lo de las vacunas, con los efectos secundarios que bueno, empiezan a aparecer, ¿no? O se dice que Sí. aparecen. Realmente podemos estar, ¿no? Podemos estar en el origen, ¿no? O en el comienzo de que se pueda pelear realmente contra el cáncer de esta manera, con este tipo de tecnología. Bueno, la verdad es que bueno, el cáncer no es mi área de investigación y hay grandes expertos, ¿no? Que te podrían dar Sí, seguro información mucho más precisa, ¿no? Pero es verdad que lo primero nos enfrentamos ante no una enfermedad, sino muchas enfermedades muy diferentes, ¿no? No es lo mismo un cáncer de páncreas que un cáncer de piel, un melanoma o que un cáncer de pulmón. Como bien sabes, hay una clase de factores sí, genéticos y epigenéticos. Cuando digo epigenético es cuáles son tus hábitos de vida. claro. Entonces, estos afectan de una manera u otra. Pero si hace años, y hablo de décadas, la manera de luchar contra los tumores era pues meterte quimioterápicos, estos agentes químicos que además se metían por todo el cuerpo con unos efectos adversos muy importantes, digamos que íbamos a luchar a por unas células malas de nuestro cuerpo, pero bombardeábamos toda la ciudad, Sí, machacábamos muchas sí, sí, sí. células sanas. Esto ha cambiado de muchas maneras, Ramón. Por ejemplo, ahora hay nanotecnología, donde el medicamento va exclusivamente, se intenta vectorizar, llevar solo donde está el tumor. O a todos esos agentes químicos, medicamentos de los que te hablaba antes, ahora se ha añadido una cosa que se llama inmunoterapia. ¿Qué quiere hacer? Pues potenciar tu sistema inmunitario. Por ejemplo, una forma es con las vacunas que te he dicho. Pero hoy en día hay otra cosa, es un palabra raro, me tienes que perdonar, se llama CAR-T, C-A-R-T, que suena un poco raro, pero seguro que hay alguna persona que por desgracia está viviendo esta situación y le Sí, suena, ¿no? Y es muy curioso, porque te cogen sangre, te buscan tus linfocitos, son unas células que tenemos ahí en nuestro sistema inmunitario, te las sacan del cuerpo, en el laboratorio intentan ponerlas en contacto otra vez con la célula mala, con el tumor, con ese patógeno y te las vuelven a infundir en tu sangre. Y cuando vuelven han aprendido la lección, entonces son mucho más específicas, ¿no? Gracias a esto, pues bueno, afortunadamente hay muchos tumores cuya supervivencia pues, ha aumentado de una manera muy importante. qué bueno, qué bueno. Ujú. Mira, no es tu especialidad, pero ya creo que has aportado mucha luz también en ese aspecto. A ver, creo que ha sido AstraZeneca, y si no me corriges, la que ha reconocido que, bueno, que sí que se pueden dar casos de trombosis, bueno, otra serie de efectos secundarios que si ahora quieres nos precisas. Realmente tenemos que estar preocupados los que nos hemos vacunado. Yo, en mi caso, por ejemplo, 3 veces, ¿no? La última fue para ir a la final de la 14ª, porque si no, no me dejaban volar, ¿no? A París, o sea que ahí dije, bueno, pues la tercera, aunque esto
ya forme parte casi del pasado, ¿no? En el momento en el que yo me vacuné. Ujú. Tenemos que estar preocupados, no más preocupados que con otros medicamentos que a lo mejor tomamos en el día a día y no somos conscientes de que, bueno, en un porcentaje, ¿no? También Ujú. pueden generar ese tipo de asuntos. Cuéntanos un poco, ¿no? Porque hay mucha gente ahora Sí, alarmada o no, diciendo, bueno, mira qué bien hice de no vacunarme o viceversa. yo creo que es bueno aclarar las cosas, pues para que la gente esté tranquila y la gente no tiene que estar alarmada, ¿eh? También te tengo que decir una cosa, los medicamentos se utilizan pues para, como te digo, prevenir enfermedades, tratar enfermedades, pero hay que hacer un uso adecuado, un uso racional de los mismos. Claro, Uno no puede coger los medicamentos, tomarlos cuando quiera o constantemente tomarlos o saltarse, ¿no?, el consejo farmacéutico o no atender a lo que nos prescribe el médico porque tienen efectos adversos. Yo no sé si esto será una sorpresa para la gente, pero todo medicamento tiene efectos adversos. ¿Qué es lo que ocurre? Ramón, que hay una relación entre el beneficio y el riesgo. Por ejemplo, cuando uno tiene un dolor de cabeza, pues igual se toma un analgésico en una dosis pequeñita y lo más normal es que se le quite, ¿no?, el dolor de cabeza. Si tomásemos muchos analgésicos, posiblemente de una marca o de un tipo de fármaco que conocemos, también tendríamos algo de daño hepático o algo así. Pero nunca uno se tomaría, pues para quitar un dolor de cabeza, pues un quimioterápico, ¿no? claro, Porque el beneficio igual no se compensa con el riesgo. Bueno, entonces, la primera lección es, ojo, todos los medicamentos, si uno se lee el prospecto, que nadie se lo lee, verá que hay sí, efectos adversos. Oye, claro, pues si dolor, no sé qué, prurito, o cefaleas, o vómitos, vale. Las vacunas no son una excepción. Las vacunas también tienen efectos adversos. Lo primero, las vacunas no tienen un éxito del 100%, como bien sabemos. Se han aprobado porque, hombre, tenían una tasa de éxito muy aceptable, ¿no? Pero eso no quiere decir que no aparezcan efectos adversos. Y habrá alguien que diga, oye, pero esto no lo miraron cuando hicieron los ensayos clínicos. Claro, ¿qué es lo que ocurre, Ramón? Que los ensayos clínicos igual se hacen con 1.000 o con 2.000 voluntarios, pero no se hacen con 2 millones de personas. Hay claro, algunos efectos adversos que igual aparecen en uno de cada 10.000, uno de cada 20.000. ¿Cómo lo vas a ver en un ensayo clínico? Es imposible. claro, Entonces, claro. quiero que sepas que todos los medicamentos, cuando salen al mercado, cuando los podemos encontrar en las farmacias y los adquirimos o nos los ponen en el hospital, han pasado unos ensayos clínicos, una aprobación, pero hay un sistema que se llama farmacovigilancia, fíjate, los dos conceptos, ¿no?, que lo que hace es vigilar constantemente si no aparecen efectos adversos. Y todos los años hay medicamentos que se retiran del mercado o que requieren una clase de exigencias por parte de la administración porque se han visto unos efectos adversos. En este caso, lo que comentas de AstraZeneca, básicamente, y que ha sido noticia, ¿verdad?, estas semanas, es Sí, una demanda, creo, en Reino Unido, donde hay 51 personas, creo que es una demanda colectiva que exige a AstraZeneca, pues bueno, una cifra millonaria por unos efectos adversos. Efectivamente, se deben a unos trombos. Se llama una trombosis trombocitopénica porque te reduce las plaquetas y te producen también trombos que en algunos casos han sido graves, ¿no? Y eso es lo que ha supuesto pues una demanda, tú esto lo conoces bien, y entonces en ese careo, pues bueno, AstraZeneca ha reconocido que efectivamente, ¿no?, hay un efecto adverso raro, poco frecuente, que es la trombosis. Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo, lo conocíamos desde abril de 2021. De hecho, fíjate, en abril de 2021, y nos estamos retrotrayendo 3 años, sí, si tú adquieres el prospecto de la vacuna AstraZeneca, ya aparecía. La Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento, ya lo conocía perfectamente que existía este riesgo y a pesar de eso no cambió su valoración sobre la vacuna. Eso por una parte. Y si me permites, por otra, sí, el riesgo de efecto adverso tras vacunación aparece entre 2 y 4 semanas después de la inyección. Quiero decir, que uno no se vacuna y a los 5 años de repente le duele la cabeza, ¿no? Esto no está tipificado, no está observado, ¿no? O sea, el riesgo mayor ocurre en esas semanas. Si te acuerdas, hace 3 o 4 años, cuando la gente se empezó a vacunar de AstraZeneca por todo el mundo, pero son millones de personas que se han vacunado, empezó a haber estos casos y la Unión Europea, bueno, pues en un momento determinado toma la decisión, sabes, que ya no utilizar más AstraZeneca. En sí, Europa sí, empezó a, digamos, a incentivarse más las de RNA mensajero, Pfizer y Moderna.
cuando yo leí, oye, ¿cuál es la razón para que la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento, haya dejado de firmar esos contratos y ya no haya más vacunas de AstraZeneca? Pues no fueron los efectos adversos. Fue que la empresa, bueno, fue poco diligente y no cumplió sus contratos de entrega, entregó un 25% de las dosis que tenía prometidas y entonces Europa dijo, mira, me voy a otro lado. Pero bueno, viendo la perspectiva, AstraZeneca se ha llevado la fama negativa de este tema, Sí. pero este tipo de problemas de efectos adversos raros han aparecido también con algunas otras vacunas. Y dicho esto, digamos que a pesar de esto, obviamente esas familias y esos problemas, pues yo entiendo son graves y yo no voy a entrar, ¿no?, en ese tema judicial, pero el beneficio de las vacunas, sin duda alguna, ¿no?, ha superado con creces estos y otros efectos adversos que han podido aparecer. Nada, yo creo que uno se queda más tranquilo, ¿no? Cuando, cuando le dicen la verdad, ¿no? Cuando le dicen la verdad y le dicen, mira, por supuesto, ¿no? Hasta en una aspirina puede haber efectos secundarios, tienes que medir, ¿no? Bien la proporción, ¿no? Tienes que hacer ese balance entre el beneficio esperado, ¿no? Y el riesgo, ¿no? Potencial de tomarte una aspirina, de tomarte un paracetamol, lo que sea. Y, y bueno, yo creo que en este caso, por lo menos, ¿no? Tu visión es que las vacunas ayudaron a combatir la pandemia, a que Ujú. recuperásemos nuestra vida normal, a que las personas, digamos que más expuestas, ¿no? No más expuestas, sino las que más podrían sufrir las consecuencias de este virus, pues se pudiesen proteger de mejor manera y no y y por rematar, ¿no? A lo mejor sí que es verdad que también hubo bulos del otro lado, ¿no? Porque se dijo: "Oye, no, pues con las vacunas ya no podrá haber ningún tipo de contagio, entonces si te vacunas ya no puedes contagiar a nadie". Claro, no Sí, era ni tanto ni tan calvo, o sea, ni ha sido algo sí, absurdo, me imagino, como se ha demostrado, ni era, bueno, pues una solución ya que sí. ya sería imposible que cogieses el COVID o se No, lo yo, contagies a yo alguien. creo que, como te decía antes, creo que la información, a ver, pues no fue óptima, ¿no? Y yo creo Claro, que hay muchas lagunas en ese sentido, ¿eh? También hubo muchas noticias falsas. Vamos, yo seguí al día, yo supe en todo momento, estas vacunas no eran esterilizantes. Vacuna esterilizante es aquella que una vez que la tienes, si la enfermedad pasa por ti, tú ya no la transmites. Eso se sabía claro. desde el principio. La vacuna estaba diseñada única y exclusivamente para luchar contra la enfermedad grave, contra la COVID, para evitar que aparezcan, no para evitar que te infectes. Esto, no sé, alguien lo diría y ya sabes que luego las cosas falsas pues, tienden a correr, Sí, ¿no?, rápidamente. sí, De ahí a que pudiera haber mejor formación, información para la gente, entender mejor los pasos, pues bueno, yo creo que eso nos hubiera venido mejor, ¿no? Pero fíjate, incluso más allá de lo que ha sido este episodio, donde te repito, hay datos que indican modelizaciones que las vacunas frente a la COVID han salvado 20 millones de personas. Pero hace 2 días, bueno, cuando me dijiste, oye Gorka, te pasas por el canal y tal, sí. pues justo sale un artículo, mira Ramón, estás en el momento adecuado y tal, y es un artículo que ha sido en la revista Lancet, una de las de mayor prestigio, y habla de, oye, cómo nos han ayudado las vacunas en estos, por ejemplo, 50 años. Y los datos son tremendos, ¿no? Porque viene a decir que en estos 50 años las vacunas habrán salvado unas 150 millones de vidas humanas. De estas, 140 son en menores de 5 años y 100 Joder, millones en menores de 1 año. joder. Quiero decir que, bueno, en un país como España, donde tú tienes tus hijos, tus bebés, entras en el calendario vacunal, les pones y crees que todo está ya normal, ¿no? En muchos lugares del mundo no existen estas aportaciones y, bueno, pues la mortalidad infantil es muy importante. Este trabajo de vacunas ha reducido un 40% la mortalidad infantil en el mundo. Y fíjate, yo me atrevería a decir que, y esto ya es un poco como el órdao, ¿no? Con el agua potable, Sí. con los antibióticos. Y yo creo que las vacunas, pues yo creo que son las tres grandes, ¿no? Igual los anestésicos también, tres o de los cuatro grandes, digamos, inventos que ha desarrollado el ser humano y que sin duda alguna han contribuido a nuestra mejora de la salud y a nuestra esperanza de vida, sin duda alguna. Hace 100, 120 años la esperanza de vida en España era de 40 años, ahora es de 80, ¿no? Y esto no es casualidad, ¿no? Y Claro, las claro. vacunas, pues bueno, han contribuido sin duda alguna. Pues yo creo que es una buena forma de rematar, ¿no? Este asunto. La verdad es que agradecidísimo, de verdad, Gorka, porque
lo has explicado de forma que lo he entendido yo, como decía antes, por lo tanto lo van a entender todos los que le pongan una mínima atención, ¿no? A este vídeo y mira, no más allá de poder tranquilizar seguramente a alguna gente, ¿no? Que, oye, que al final es lógico, ¿no? Cuando hay tantas noticias, ¿no? Enfrentadas, noticias, bulos, lo que queramos, como queramos decirlo, ¿no? Evidentemente, bueno, pues poder hablar con claridad de este asunto, ¿no? Desde el punto de vista científico y también de los datos, ¿no? De la experiencia Ujú. y de los datos, pues es muy tranquilizador. Así que nada, quería agradecerte enormemente tu presencia aquí y nada, seguramente en el futuro se nos ocurrirá otro tema para comentar. Un abrazo Pues enorme. gracias, Ramón, por invitarme. Ha sido un placer y ya, encantado cuando quieras, estaré encantado de estar contigo. Un abrazo a todos. Hasta luego.